Hola a todos, bienvenidos a mi canal de Tejidos Yo. Hoy día vamos a hacer estas lindas rosas. Son muy fáciles y rápidas de realizar. Ahora que se viene San Valentín, es muy buena opción para que ustedes la puedan tejer, si desean para ustedes mismos o también para regalar o para que las puedan vender. Si les gusta, no se olviden de dejarle un like. También los invito a suscribirse a mi canal y a activar la campanita de notificaciones para que así les avise cada vez que subo un nuevo video. Entonces, comencemos con los materiales. Los materiales que vamos a utilizar, en mi caso he utilizado hilo de algodón, color rojo y color verde. Ustedes pueden utilizar el material que ustedes tengan, si tienen algodón, si tienen acrílico, como ustedes gusten. Este algodón me recomienda tejer con un crochet de 3.5 milímetros, este de aquí. También vamos a necesitar tijeras, aguja lanera, marcador de puntos, silicona líquida o también si tienen silicona caliente. Necesitamos alambre delgado, este es de 0.3 milímetros. Y las rosas nos miden aproximadamente, vamos a medirlo para que se hagan una idea. Nos miden 32 centímetros de largo, ¿ya? Entonces esos serían todos los materiales, así que comencemos. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de esta manera. Cruzamos así en nuestro dedo, ingresamos aquí, jalamos hebra y hacemos una cadena. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos la hebra más pequeña para cerrar el anillo mágico y en la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos. Los aumentos es hacer 2 puntos en el mismo punto. Entonces en el primer punto vamos a hacer 2 puntos y vamos contando 1 y en el mismo punto otro más, serían 2. En el siguiente punto seguimos acá 3, otro más, serían 4 y aquí seguimos, serían 5, otro más aquí 6. Aquí haría 7, 8, en el siguiente 9, 10 y este es el último punto, 11 y 12. Entonces en la segunda vuelta me van a quedar 12 puntos bajos. Ahora la tercera vuelta vamos a hacer la serie de un punto bajo. Siempre aquí ya podemos empezar a marcar nuestras vueltas. Siempre hay que marcar el primer punto que tejemos para no perdernos en las vueltas porque estamos tejiendo en espiral así. Entonces siempre hay que marcar nuestro primer punto. Entonces acá en la tercera vuelta hemos empezado haciendo un punto bajo y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento, ¿ya? Que son 2 puntos en el mismo punto. Ahora seguimos haciendo un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Y así vamos a ir tejiendo por toda la vuelta haciendo un punto bajo y un aumento hasta llegar aquí de nuevo. Y al final de esta tercera vuelta me van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos tocaría hacer la vuelta número 4 y la serie va a ser de 2 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo nuestro segundo punto y después seguimos con el aumento así y vamos a seguir tejiendo un punto bajo, el siguiente punto bajo son 2 puntos bajos y después el aumento. Esta serie la vamos a repetir por 6 veces durante toda nuestra vuelta hasta llegar aquí y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta número 5 y la serie va a ser de 3 puntos bajos y un aumento, ¿ya? Entonces tejemos nuestro primer punto, lo vamos a marcar y seguimos tejiendo acá el segundo punto, el tercer punto y nos tocaría hacer el aumento. Y así vamos a seguir tejiendo 3 puntos bajos y un aumento por 6 veces durante toda nuestra vuelta hasta llegar aquí y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos.
Ahora nos toca tejer la vuelta número 6 y la serie va a ser de 4 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo acá el segundo punto, el tercer punto, el cuarto punto y nos tocaría ahora hacer el aumento. Y vamos a tejer esta serie de 4 puntos bajos y un aumento por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Aquí ya terminé de tejer mi sexta vuelta y hasta aquí vamos a tejer el primer pétalo. Entonces lo que tendrían que hacer aquí es, después de que llegan acá a la sexta vuelta y terminan, hacen en el siguiente punto un punto deslizado, una cadena y cortan la hebra y ahí lo reservan. Yo aquí ya lo hice, este es mi primer pétalo, solamente hasta la vuelta 6 que hemos hecho la serie de 4 puntos bajos y un aumento, y aquí ya lo cerré y cortan y dejan aquí una hebra pequeña nomás porque esto va a ir por dentro. Y en total nosotros vamos a necesitar 6 pétalos. Ya ese sería el único que es hasta esta vuelta, hasta las 6. Después vamos a hacer estos de acá, que son, a ver, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta va a ser hasta la vuelta 8, son 2 vueltas más que le vamos a hacer, que ahorita les voy a enseñar cómo. Ya, y de estas que vamos a hacer ahorita necesitamos 5, y con esta pequeña serían las 6. Ya, entonces vamos a seguir para enseñarles cómo van a hacer esta de aquí. Entonces seguiríamos aquí, en vez de cerrar nos tocaría hacer la vuelta número 7 y tejemos igual nuestro primer punto. Aquí lo marcamos y vamos a hacer aquí en esta vuelta número 7 vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y un aumento. Acá voy 3, acá 4, 5 y me tocaría hacer el aumento. Esta serie la vamos a repetir por 6 veces durante toda nuestra vuelta hasta llegar aquí, y al final de esta vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Aquí ya terminé de tejer la vuelta número 7 y vamos a hacer una vuelta más, pero esta vuelta que vamos a hacer aquí con otro marcador de puntos, miren, aquí nos tocaría empezar, ¿no? Entonces vamos a retroceder 10 puntos de este lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y ahí ponemos nuestro marcador para saber después hasta dónde vamos a llegar. Y ahora vamos a empezar a tejer aquí. Aquí lo que vamos a empezar a tejer son 10 puntos, y de ahí vamos a hacer una serie de un punto y un aumento hasta aquí, y después aquí también tejeríamos los 10 puntos. Por eso he dejado el marcador ahí, porque vamos a hacer 10 puntos de este lado y 10 puntos de este lado, y en la parte de aquí de la mitad vamos a hacer aumentos, ¿ya? Entonces aquí cuentan 10 y ponen un marcador para que sepan que hasta ahí van a hacer los aumentos. Entonces aquí empezamos la vuelta número 8 y vamos a tejer 10 puntos bajos. Aquí contamos 1, lo vamos a marcar y vamos a seguir contando acá 2, 3, 4, aquí sería 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora, después de hacer estos 10 puntos, vamos a empezar a hacer un punto bajo y un aumento. Ya, entonces tejemos acá un punto bajo, después hacemos un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto, y seguimos tejiendo acá un punto bajo, después un aumento, de nuevo un punto bajo, aquí un aumento, seguimos un punto bajo, un aumento, vamos a seguir acá con un punto bajo, un aumento. Así vamos a seguir hasta llegar aquí a este marcador, haciendo un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, hasta llegar aquí, ya donde hemos marcado. Acá ya estoy llegando al marcador
y aquí he hecho un punto bajo y aquí termino con un aumento, y justo llegué aquí al marcador. Ven, este de aquí lo voy a sacar y voy a tejer los 10 puntos bajos que tenemos aquí hasta antes de llegar a este marcador de acá. Entonces tejemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahí ya terminaríamos la vuelta número 8. Miren, vamos a contar después de estos 10 puntos cuántas series de un punto bajo y un aumento hemos hecho. Hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O sea, hemos tejido aquí los 10 puntos bajos. De ahí hemos hecho la serie de un punto bajo y un aumento 11 veces hasta aquí. Y hemos tejido 10 puntos bajos aquí. Y listo, eso es todo. Aquí vamos a hacer en el siguiente punto un punto deslizado, una cadena, y cortamos una hebra pequeña nomás porque esta hebra va a ir escondida por adentro del tejido. Y de estas vamos a hacer 5. Aquí yo ya tejí las 5, y van 2, 3, 4, 5 y una pequeña que es la primera que hicimos. ¿Ya? Ahora lo vamos a reservar antes de unirlo para poder hacer la parte de abajo del tallo y la hoja. Entonces en hilo de color verde vamos a hacer la parte de abajo de la flor, de la rosa. Igual vamos a iniciar con un anillo mágico, y adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Entonces tejemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos aquí para cerrar, y en la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos, ya, y tejemos entonces ahí 1, 2, 3, aquí 4, en el siguiente punto 5, 6, en el siguiente 7, 8, en el siguiente 9, 10 y en el último punto 11 y 12. Entonces en la segunda vuelta nos quedarían 12 puntos bajos. Ahora en la tercera vuelta vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Entonces hacemos nuestro primer punto, lo marcamos, y en el siguiente punto hacemos el aumento, y vamos a seguir tejiendo la serie de un punto bajo y después un aumento por toda esta vuelta. Al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos tocaría hacer la cuarta vuelta, y la serie va a ser de 2 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos nuestro primer punto, el segundo punto, y después vamos a hacer el aumento, ¿ya? Igual marcando siempre su primer punto que tejen, y seguimos tejiendo esta serie de 2 puntos bajos y un aumento hasta terminar la vuelta, hasta llegar acá, y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ya terminé acá de hacer la vuelta número 4, y ahora lo que vamos a hacer es quitar el marcador ya, porque vamos a hacer la parte de acá, las puntitas que tiene aquí la rosa, esta parte de aquí. Entonces vamos a subir con una cadena, volteamos y vamos a tejer 4 puntos. 1, aquí sería el segundo, 3 y 4 puntos. Subimos con una cadena, volteamos, y ahora vamos a tejer 3 puntos. No tejemos en el primero, nos saltamos acá el segundo y vamos a tejer 1, 2 y 3 puntos. Subimos con una cadena, volteamos, nos saltamos el primero, y aquí
tejemos ahora 2 puntos, 1 y 2 puntos, subimos con una cadena, volteamos y ahora vamos a tejer solamente un punto bajo y listo. Acá hacemos una cadena para cerrar y cortamos la hebra, y así nos quedaría este primer pico de aquí. Y vamos a seguir tejiendo porque en total son, a ver, 1 2 3 4 5 6, me parece, sí, acaban 3, son 6 que tenemos que hacer. Entonces son 6 y agarrando 4 puntos hemos agarrado acá, después 4 4 4 y 4, porque si tenemos 24 son 6 picos. Ya, entonces ahora en el siguiente punto de aquí nos tocaría aquí tejer también el segundo pico. Entonces ingresamos aquí, hacemos una cadena en ese mismo puntito, vamos a empezar a tejer y esta hebrita que nos queda aquí la vamos escondiendo mientras vamos tejiendo. Ya, entonces tejemos ahí 1 2 3 y 4 puntos aquí. Ahora subimos con una cadena, volteamos y el primer punto no lo tejemos, nos pasamos al siguiente y vamos a tejer 3 puntos, 1, aquí sería el segundo y aquí el tercero. Subimos con una cadena, volteamos, dejamos siempre el primer punto y en el siguiente hacemos 1 y 2 puntos. Subimos con una cadena, volteamos y dejamos este y en el siguiente hacemos un punto. Ese sería el último, cerramos con una cadena y cortamos y jalamos aquí para cerrar. Ven, acá ya irían 2 piquitos y así en total vamos a hacer 6. Ya, siempre ingresando aquí en el siguiente punto, tejemos 4, volteamos 3 2 y 1 y siempre subiendo con una cadena y tejiendo, dejando el primer punto para que cada vez sea uno menos hasta aquí, hasta que tengamos 1. ¿Ya? Entonces hacemos 6 de estos y volvemos. Miren, acá ya terminé de tejer los 6. Ahora vamos a hacer la hoja. Vamos a necesitar ahora sí nuestro alambre. Ya, van a cortar un pedazo de alambre y lo van a doblar a la mitad. ¿De qué tamaño va a ser? El alambre tiene que ser un poquito más grande de las cadenas que vamos a tejer ahorita. Entonces para hacer la hoja tejemos 10 cadenas. Entonces tejemos acá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10. Entonces esas son nuestras 10 cadenas y el alambre doblado a la mitad tiene que ser un poquito más largo que las cadenas hasta aquí, y lo reservamos un ratito el alambre porque vamos a empezar a tejer este lado de las cadenas primero. Entonces después de tejer las 10 cadenas vamos a empezar a hacer puntos altos. Agarramos nuestra lazada y retrocedemos 1 2 3. En la tercera cadena empezamos a hacer nuestro primer punto alto. Aquí en la siguiente hacemos otro punto alto. En el siguiente hacemos otro punto alto más. Ya, entonces en total hemos hecho acá 3 puntos altos, aparte de nuestras cadenas con las que subimos ahí. Aquí en los 3 puntos de acá ahora vamos a hacer 3 puntos medios altos. Acá hacemos un punto medio alto, en el siguiente hacemos otro punto medio alto y en el siguiente otro punto medio alto. Ahí hicimos 3 puntos medios altos y nos quedarían 2 cadenitas. En esas últimas 2 vamos a hacer puntos bajos. Ahí hacemos un punto bajo, en el siguiente hacemos otro punto bajo y listo. Ahora vamos a hacer un punto picot para que nos quede un piquito ahí. Entonces subimos con 2 cadenas y aquí miren donde está el punto bajo, ingresamos por esta parte de aquí y hacemos un punto deslizado así para formar el punto picot, que es este de aquí, queda como un piquito. Ahora vamos a tejer por este lado de atrás de las cadenas. Ya, entonces vamos a empezar acá haciendo un punto bajo, ingresamos aquí, pero antes de hacer el punto bajo vamos a ingresar nuestro alambre que ya está aquí a la mitad. Aquí
ven, ingresamos ahí en el crochet el alambre y ahora sí jalamos la hebra para que ahí nos quede atracado el alambre y hacemos nuestro punto abajo. Y ahora mientras que vamos a ir tejiendo, vamos a ir escondiendo el alambre y esta pequeña hebra que tenemos aquí. Entonces en el siguiente punto hacemos nuestro segundo punto bajo. Y en el siguiente vamos a hacer un punto medio alto. En el siguiente otro punto medio alto. Y en el siguiente otro punto medio alto. O sea, hemos empezado con 2 puntos bajos y después 3 puntos medios altos. Ahora vamos a tejer 3 puntos altos. En el siguiente tejemos un punto alto. En el siguiente vamos a tejer otro punto alto, así, y en el siguiente otro punto alto, siempre escondiendo el alambre, ya. Y ahora para terminar hacemos 2 cadenas y aquí hacemos un punto deslizado, así. Hacemos una cadena y dejamos una hebra un poco larga nada más para poder enrollar la hojita al palito de madera. Ven, y ahí también nos quedó el alambre y esa sería la hojita, ven cómo nos queda. Y aquí con el punto picón nos queda aquí el puntito y se ve más bonita la hojita. Ahora vamos a armar nuestra rosa. Para armar nuestra rosa agarramos el pétalo más pequeño. Miren, ven, estas hebritas las vamos a esconder aquí adentro. Si son muy largas, las cortan más pequeñas para que no se noten. Ya, y las ponen así para adentro. Esta es la parte de atrás que se ve así. Ya, y este es el derecho. Entonces el derecho siempre va a ir para afuera y esta parte de atrás va para adentro. Entonces lo que vamos a hacer aquí es hacer así. Nos tiene que quedar así, ven, y ahí lo vamos a pegar así. Yo lo voy a pegar con mi silicona líquida, pero si ustedes tienen silicona caliente también la pueden utilizar, lo que ustedes tengan y si se les haga más fácil. Ya, entonces con la silicona le voy a echar aquí primero y lo voy a hacer así. Voy a pegar ahí y ahora le voy a echar en este lado así y le voy a pegar ahí. La diferencia de esta silicona líquida que se demora un poquito más en secar que la silicona caliente. Si utilizan silicona caliente les va a secar más rápido, pero hay que tener paciencia nomás. Si usan igual silicona líquida, se quedan ahí un ratito ahí apretando hasta que seque bien y de ahí siguen pegando los demás pétalos. Ahora vamos a pegar el siguiente pétalo cuando ya está bien pegado así, que quede así en redondito. Vamos a pegar este de acá, igual aquí. Si está muy largo las hebras lo cortan también antes de pegarlo, ¿ya? Ya, entonces el pétalo que sigue, esta parte de aquí donde hemos pegado, va así, ¿ven? Y aquí vamos a pegar ahí y ahí. Y siempre a la misma distancia de la parte de abajo, que siempre quede ahí. Así, vamos a pegar ahí y esta parte ustedes la van doblando así para afuera, ¿ya? Entonces ahora le echamos silicona a esta parte de acá para pegarlo y lo pegamos ahí y la parte de aquí también y lo pegamos ahí también, y esta parte de acá la vamos haciendo así, lo vamos acomodando. Cuando ya esté bien pegado ahí, el siguiente pétalo también lo vamos a pegar tapando esa parte de aquí así, ven, así, y lo vamos, este pétalo de acá también, como tiene estas hebras larguitas, también las voy a cortar y de ahí lo voy a pegar. Ahora nos toca pegar el tercer pétalo y el tercer pétalo lo vamos a tapar así, solo que ya le echo un poco de silicona
igual encima. Siempre dense cuenta de donde han cerrado, que es la parte de abajo. Eso va en la parte de abajo, porque la parte de acá arriba son los aumentos y eso va para arriba, ¿ya? Entonces esto va a ir así. Y ahí lo van a pegar y lo van a acomodar igual. Le echan silicona en este lado y en este lado y lo pegan ahí. Ya el quinto pétalo lo vamos a pegar ahora. Ya le eché silicona acá. Así, miren, donde se ve acá la unión de aquí de estos dos, como tapando ahí, así lo vamos a pegar y lo vamos a pegar así para que quede de esa manera, ven. Y el sexto pétalo, que es el último, ya lo pegaríamos así de este lado, igual tapando esta unión de acá, así y así, ven, y nos quedaría de esa manera. Lo voy a pegar aquí bien y regreso. Ya miren, cuando ya tengan pegada la rosa, ahora vamos a pegar esta parte de abajo. Ya, antes de pegarla se aseguran que su palito de madera ingrese por aquí, por la parte del medio, lo pasan así y listo. Ya después al final lo van a pasar, primero hay que pegarlo. Entonces le echamos silicona acá en medio y lo vamos a pegar esto aquí en la parte de abajo, y los piquitos van a ir pegados igual aquí. Traten de que un piquito vaya aquí justo en esta separación que está aquí, para que lo tape ahí, ven, y de este lado igual, que un piquito vaya así, justo caben ahí donde está la separación, y los demás los van pegando así hasta que peguen todos los 6, los pegan bien. Ya yo los voy a pegar ahorita y volvemos. Miren, acá ya terminé de pegar todos estos piquitos de acá. Ahora este hilito que nos queda, yo lo he ido escondiendo así con la aguja lanera. Ingreso y salgo aquí por otro lado y ahí meto aquí la hebra y lo jalo y sale por otro lado. Y como eso ya está pegado, no se va a salir, así que corto aquí el hilito, ¿no? Lo acomodo ahí y listo, ya nos queda así, ¿ven? De esa manera pueden esconderlo. Ahora lo que vamos a hacer es pegar este palito de acá. Entonces lo acomodan primero bien, ahí se fijan más o menos que ingrese un poco, que no se vaya a ver por la parte de acá adentro. Lo acomodan bien y de ahí le vamos a echar la silicona. Ya, entonces más o menos hasta ahí yo lo voy a ingresar, así que le echo la silicona y voy a ingresar el palito más o menos hasta ahí. Yo quiero que ingrese solo hasta ahí y esperamos un rato a que se seque bien. Ahí. Ahora, como ya hemos pegado el palito, mientras que se va secando la hoja, la podemos poner aquí más o menos a esa altura, y la parte del alambre que tenemos aquí le vamos a ir dando vuelta así, ven, lo ajustamos bien y le damos unas 3-4 vueltitas. Y si ven que el alambre es muy largo, como en mi caso, que ahí ya me parece bien, lo cortan nomás, lo cortan y listo. Ahora con el hilito que nos quedó también de acá, lo que vamos a hacer es echarle un puntito de silicona y darle unas vueltitas para que también se quede ahí asegurado. Y las vueltitas hay que tratar de dárselas tapando el alambre que se ve ahí, ya unas cuantas vueltitas nomás, ahí más o menos en esa parte de ahí. Y vamos a cortar acá para que tampoco sea tan largo, porque todavía nos falta pasarle a todo el palito de madera el hilo verde. Ya, este es otro hilito que me quedó de ahí, también lo voy a cortar para que se vea bien y lo acomodamos bien ahí. Ahora, para cubrir todo el palito, lo único que hago por la parte de acá atrás, poner un puntito de silicona y agarramos el hilo de color verde, lo colocamos ahí
y vamos a ir dándole vuelta acá. Le damos vuelta así, ¿ven? Y lo subimos bien arriba para que ahí nos quede el palito bien pegado ahí. Acomodamos ahí y de esta manera, miren, de esta manera le vamos a dar vuelta así, así por todo el palito hasta que lleguemos a la parte de las hojas. ¿Ven? Y vamos a pasar por encima de esa parte también y así hasta abajo, hasta la parte de abajo de la flor. En la parte de abajo le vamos a volver a echar la silicona, ya, para poder asegurarlo allá abajo. Ven, en esta parte pasamos por encima nomás, así pasamos por encima y le seguimos dando vuelta hasta llegar a la parte de abajo. Miren, acá ya estoy llegando a la parte de abajo, entonces le echamos igual un puntito de silicona y vamos a seguir dándole vuelta aquí hasta llegar abajo. Y voy a cortar aquí un pedacito más para darle vueltita y acomodarlo hasta tapar la parte de abajo, así, de esta manera. Y si veo que le falta silicona, pues le echamos un poquito ahí encima para que quede bien seguro y no se vaya a salir. Ya le van echando ahí silicona, que seque bien. A ver, me está enfocando ahí. Ahí, que seque bien ahí la puntita para que no se vea también en la parte de abajo la maderita. Ya miren, entonces así nos quedarían las rosas. Espero que les haya gustado el video. Si es así, no se olviden de dejar un like. También los invito a suscribirse al canal y a activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan ninguno de los siguientes videos que estaré subiendo. Y nos vemos hasta el siguiente tutorial.